Damos comienzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este 16º domingo en San Lucas, capítulo 16, los versículos 19 al 31. Sí, al 31, Lucas 16, comenzando con el versículo 19. Para quienes tengan a mano el libro del pueblo de Dios. 1518 creo que es la página, ¿sí? A mí me da 1515, Bueno, pero no sé si todas las ediciones son 1515. iguales. No, acá tengo la 16. Lucas 16, ¿cuánto, perdón? 16, 19. 19, 30. 16, 19 al 30 y... Ah, 16, 19. 1. Ahí la parábola del hombre rico, ¿era eso? Y escuchamos la lectura. Bueno, la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un hombre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Sigue, ¿no? Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. ¿Sí? No, ahí está. Gracias paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Estaba mirando el link de YouTube, ¿lo tienen? Sí, ya lo tienen. Había una pregunta ahí, alguien despistado que no lo vio. Continuamos en la lectura del Evangelio según San Lucas y bueno, hemos saltado un poquito de la parábola anterior. El leccionario nos ha dejado algunos temas que se venían desarrollando, los ha dejado fuera, lo cual complica un poco también la lectura del texto de hoy si uno no tiene en cuenta en el alrededor, con lo que hay. Es decir, ahí hay un tema que tiene que ver con, bueno, el título que coloca esta Biblia, Dios y las riquezas, luego la ley y el reino. Está ese textito sobre el divorcio, es decir, y esta parábola. Todavía dentro de ese marco más amplio de la disputa de Jesús con los fariseos.
Y algo que arrastrábamos del domingo pasado, el concepto que, bueno, con las traducciones actuales, que hacen un buen trabajo en intentar hacer más accesible el texto, bueno, pero como siempre, una traducción es una traducción y tiene los límites también de aquel o aquella que traduce, que le pone su propia impronta. Eso ocurre siempre. Entonces, que venimos arrastrando un concepto que ya venía de la parábola del administrador y que tal vez viene de antes en el texto, donde las oposiciones construidas tienen que ver con la idea de que el dinero no es tal vez como lo podemos llegar a ver hoy en día, sino que el dinero aparece en estos textos como aquello que tiene que ver con formatos mucho más idolátricos, ¿no? Si uno traduce literalmente, cuando habla de dinero, habla de mamón, y bueno, claro, uno puede traducir dinero, pero conceptualmente tiene que ver con cuestiones que uno catalogaría más de la idolatría. Después podemos ver cómo la idolatría entra a jugar en este texto también. Y entre medio está el tema de la ley y el reino, donde ahí en el versículo 16 aparece que la ley y los profetas llegan hasta Juan, desde entonces se proclama el reino de Dios. Interesante porque también otras lecturas en el tiempo van en esta línea. Lutero va a decir que escritura es solo lo que llamamos Antiguo Testamento y todo lo más es predicación. Bueno, está inspirado en este tipo de versículos, ¿no? Es decir, la idea donde encontramos esta distinción y dinámica de ley y anuncio, predicación, buena noticia. La parábola que tenemos hoy es una parábola, bueno, que tiene sus ribetes, porque por un lado es una parábola que hay que poder de alguna manera hacer un poco de ejercicio dentro de lo posible, de tratar de pensar que no todas las épocas son iguales, no es lo mismo el medioevo que hoy en día, ni los tiempos de estos textos, aunque no haya mucho que podamos decir objetivamente de los contextos históricos, pero hay diferencias, eso es muy probable. Entonces, los personajes que intervienen, y tengamos en cuenta que cuando aparece este texto del hombre rico, cómo se viste, lino finísimo, cada día hacía espléndidos banquetes, esta idea del despilfarro. Claro, lo que pasa es que en los textos anteriores tenemos problemas con esto, porque ya decíamos, en el de los dos hijos, cuando vuelve el hijo menor, hay también de parte del padre un gran despilfarro. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿será el eje del despilfarro el problema? Bueno, el protestantismo le gusta eso, ¿no? El protestantismo que muchas veces tenemos esas cosas horribles que nos metieron adentro del sufrir y pasarla mal, claro, el despilfarro está mal visto, aunque venga de parte de Dios. Bueno, es decir, eso está muy cargado, ¿no? Y ahí también arrastramos a veces estas miradas donde con mucha certeza se nos ha lanzado crítica de decir que en algún momento el que a las personas les vaya bien en nuestro mundo era señal de que Dios miraba con aprobación, lo cual también aparece en las tradiciones antiguas, no está solo dentro de tradiciones del protestantismo, pero bueno, hay algunos teóricos han hecho sus críticas con toda razón a esto. Ahora, cuando miramos la parábola en su integridad, que esto es lo interesante que ofrece, vemos cómo la parábola tiene este gran contraste entre el extremo despilfarro y la extrema, es decir, miseria del personaje de Lázaro, ¿no? Tengamos también en cuenta que esto de que cuando habla del banquete, dice, y mientras tanto, cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa de los ricos, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. No nos olvidemos que en
el relato del Nuevo Testamento, tomándolo como un relato más grande, Lucas ha dejado fuera el relato de Jesús y la Sirio-Fenicia, que vamos a encontrar en Mateo y en Marcos. Lucas lo ha dejado fuera, y si uno lo mira, hay algunas pistas donde hay ciertas similitudes, porque cuando la Sirio-Fenicia le pide, esto en la región fuera de Israel, allá en Tiro y Sidón, le pide Mateo, bueno, eso es Marcos 7, más o menos 7 y pico, y si 7 hay que duplicar, Mateo debe ser por 7, 14, el 15, por ahí. Si, si recordamos ese pasaje, la Sirio-Fenicia, que no es parte de Israel ni de la fe de Israel, le pide a Jesús que sane a la hija del demonio, y Jesús en un primer momento dice que no está bien quitar el pan de los hijos para tirarlo a los perros, dice Jesús. Y la Sirio-Fenicia, ni lerda ni perezosa, le responde, sí, dice, pero hasta los perritos comen de lo que cae de la mesa de los amos, ¿no? O sea, lo cual aquí nos encontramos con la mesa donde posiblemente caiga. Hay que ver que el concepto de mesa que tenemos hoy en día no es el concepto de época, pero esta idea de que hay un desperdicio que cae, pero que a Lázaro no le llega. La Sirio-Fenicia, en cambio, pícaramente ha dado la situación vuelta y finalmente se sale con la suya. El demonio ya no atormentará a la hija. Es decir, en ese relato. Pero claro, Marcos y Mateo, Lucas no lo levanta y trae este otro relato. Relato peligroso porque como trabaja los niveles del mundo humano y el mundo de lo que excede lo humano, excede la vida de los seres humanos, después también ha sido un relato muchas veces mal usado, porque no es como está desarrollado, para decir, bueno, que los pobres sean pobres y lo sufran, porque total serán recompensados en el más allá. Bueno, no es por donde va el texto. O sea, más bien es una justificación de que Lázaro siga pasando hambre. Y no es por donde va el texto bíblico. Claro, lo ayudamos a que se gane el cielo matándolo de hambre y que la pase mal. No es por donde va el texto, es la mala lectura y la lectura fuera de un encuadre un poquito más grande del Nuevo Testamento, porque el problema es que hay, y nos enfrentamos como en varios momentos, a otro modelo, a otra mirada que trae este texto del Nuevo Testamento. Cuando digo este texto no me estoy refiriendo al epígrafo que estamos leyendo, sino al texto grande, que tiene que ver con el concepto de los banquetes, porque hay una fuerte tradición también de que el reino de Dios era el gran banquete prometido del reino, es decir, especialmente en toda una cantidad de situaciones, de culturas, de carestía, de dificultades, de problemas, la imagen del reino, de la mesa, del poder alimentarse, es decir, sin las restricciones y sin las carencias, es imagen del reino de Dios. El mismo Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no? El Salmo el Señor es mi pastor, nada me faltará, aderezas mesa delante de mí. Es decir, esta idea de gran banquete y reino, y hemos tenido algunas otras parábolas, la de los invitados descorteses, la fiesta de bodas, es decir, esto está presente en el texto. Ahora, lo que nuestro texto de hoy hace es poner esta tensión entre la opulencia, el despilfarro y la miseria absoluta y el abandono. Es decir, ahí nos lleva. Y nos va a llevar a preguntarnos cuál es el concepto de banquete del reino que está presente en el texto. Claro, después hay una serie de elementos donde uno dice, bueno,
la tradición de época cómo veía la vida después de la muerte. Y bueno, es difícil poder encontrar exactamente, y nosotros tenemos encima una cantidad de años de cristianismos variados que también han creado una cantidad de imágenes que a veces se despegan demasiado del texto bíblico. Pero para la tradición antigua, posiblemente el lugar de los muertos, Sheol, está muy lejos de los infiernos de fuego y cuestiones que fueron agregándose con los condimentos del tiempo para, más que nada, para asustar a la feligresía. Aunque sí aquí aparece un elemento. Ahora, claro, el texto nos lleva entre la vida cotidiana y el mundo eterno para volver a interpretar la vida cotidiana. Eso es lo que está haciendo. Y entonces aparece, claro, el final es lapidario. Es decir, bueno, cuando el rico plantea la posibilidad, dice, si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Interesante, porque este cierre es muy del Nuevo Testamento, es decir, ¿qué está diciendo? Que la prédica de Jesús, aún el Jesús resucitado, porque tengamos en cuenta que estos textos van tomando forma en la iglesia o las iglesias, las comunidades, es decir, después del ciclo terreno de Jesús, para decirlo de alguna manera. Es decir, estamos leyendo textos que toman la forma que tenemos hoy, posiblemente, qué sé yo, alrededor del, bueno, entre el 70, el 90, el 100, por ahí. Y bueno, si antes están las cartas paulinas, unos 20, 30 años antes, depende donde uno toma la línea. Pero no estamos en la Palestina de la época de Jesús cuando leemos esto, aunque el texto se refiere ahí. Entonces también tenemos esta cuestión del Nuevo Testamento, de decir, bueno, es decir, aunque alguien resucite entre los muertos, no convencerá. Está la ley y los profetas. Bueno, esto impacta mucho también en las tradiciones nuestras, ¿no? Es decir, esta cuestión de ley y evangelio y cuál es la función de la ley. Claro, la ley, y como antes, un poquito antes de lo que leímos, la ley de Moisés aparece como aquello que permanece, y eso después es una pregunta para la lectura cristiana. En versículos anteriores, en el 17, leemos, es más fácil que dejen de existir el cielo y la tierra antes que desaparezca una coma, es una letrita hebrea, una yod, es una i chiquitita, dice, de la ley. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo funciona esto con respecto a la predicación de la buena noticia, ¿no? O sea, porque nuestra imagen de ley es bastante negativa, y tenemos, especialmente en la tradición luterana, hay una imagen muy negativa de la ley, porque nos pone en presencia de todas nuestras falencias y nuestros quiebres. No es que sea, entre comillas, mala, sino que nos pone ante la... ¿Por qué? Porque finalmente, ¿por qué está la ley? Y bueno, está por que los seres humanos no nos caracterizamos por ser de lo más solidarios, en general. Entonces, y las leyes, en general, tienen que ver con situaciones concretas. Después se van generalizando, pero por eso las leyes a través del tiempo van cambiando, porque también cambian las situaciones. Nosotros no tenemos leyes que prohíban estacionar elefantes aquí sobre la calle Monasterio. Tal vez necesitaría, ni camellos ni elefantes está prohibido dejarlos aquí aparcados en la calle. Sí, probablemente porque todavía ninguno de los vecinos ha traído un elefante o un camello. El día que lo haga, bueno, ahí la legislatura empezará a considerar el tema.
si uno mira, hay una cantidad de leyes de donde uno puede estacionar o no un vehículo, que en algunos lugares hasta dice solamente motocicletas, etc. Depende, uno va viendo. Entonces uno dice, eh, en las pequeñas cosas, las leyes tienden a ser necesidades concretas de las comunidades. Tienden a generalizarse también con los grandes temas como que, bueno, no está permitido asesinar al otro, a la otra, pero también, es decir, si no hubiese asesinatos, posiblemente tampoco existirían reglamentaciones al respecto. Entonces, las leyes, en gran medida, porque después, bueno, uno puede empezar a decir cuántas leyes están generadas por aquellos que de alguna manera tienen la capacidad de generarlas en beneficio propio, que sería también un tema, ¿no? Es decir, tampoco hay un, entre comillas, estado perfecto de las cosas, por decirlo, sin tocar a nadie en particular, ¿no? De que haya una cuestión absolutamente objetiva y por más que inclusive en nuestra cultura todo la imagen de la justicia aparece con una venda sobre los ojos, pero bueno, eso será sobre los ojos. Tapones de oídos no tiene, entonces bueno, las cosas a veces no son tan como sería necesario para poder tener otro tipo de construcción del bienestar. Entonces, ¿por qué entonces la ley y los profetas? Porque dentro de lo que llamamos ley y profetas hay un paquete muy grande. Pero claro, estamos leyendo la ley y los profetas a partir del Nuevo Testamento, donde está este cambio de modelo, donde en las comidas, que en las tradiciones antiguas las comidas son muy importantes. Es decir, no es un delivery, es todo un tema donde lo cotidiano, lo eterno, las separaciones estas que hacemos entre lo secular y lo religioso, está todo junto. Tengamos en cuenta que inclusive la Santa Cena, que celebramos de manera muy ritual, es parte de una cena, una comida de Jesús con aquellos y posiblemente aquellas que eran el grupo cercano. Está dentro de una comida, es decir, que a su vez posiblemente es una comida ritual más amplia. No quiere decir que, porque después uno empieza a tener líos con eso, que después, desde la lectura cristiana, uno tiene que volver escarbando en aquellos orígenes casi imaginarios, ¿no? Notarán que yo no soy favorable a armar esas cosas para Pascua y todo, de hacer otros ritos, porque tampoco el Nuevo Testamento nos indica claramente por dónde es el camino, y lo único que tenemos así como cuestión más directa es San Pablo, con la carta a los Corintios, y después lo que el Nuevo Testamento a través de los Evangelios, dejando fuera Juan, recupera. Pero posiblemente esto ya está dentro de un modelo transformado, digámoslo. No que borra lo anterior, sino que le da nuevo sentido. Ahora, claro, en esos formatos, y que posiblemente la comunidad de fe, que empezó a tener su pequeño encuentro de fe el primer día de la semana, por el día de la resurrección, domingo, participaba de los sábados en el marco de la sinagoga, de escuchar las lecturas y la reflexión sobre las lecturas. Claro, después fueron expulsados de las sinagogas, entonces, bueno, se quedaron solo con lo del domingo y juntaron la liturgia de la sinagoga con la del domingo, que es un poco lo que hemos heredado. Es decir, pero hay que ver ahí que la cena, o sea, posiblemente se haya celebrado temprano
los domingos a la mañana como reencuentro en esta cuestión ritual de la resurrección de Jesús, posiblemente con la primera comida del día. O, por lo visto, la gente en Corinto lo celebraba a la hora de la cena, donde los más pobres llegaban después, porque eran tal vez los que tenían más trabajo que hacer, y ya los otros se habían morfado todo. Y ahí es donde San Pablo les habla de comer y beber indignamente del cuerpo del Señor. No era si la teología era correcta, sino era dejar con hambre a los que en realidad más necesitaban de esa comida. Bueno, eso también nos lleva a hacer preguntas a veces sobre nuestros ritos. Pero bueno, esta parábola nos pone todo esto sobre el escenario, porque en las comidas, entonces el comer se vuelve sagrado, no tanto en lo ritual, sino en el sentido. Y ahí es donde vemos una especie de modelo, podríamos decir, en Jesús, que ya ha tenido su encontronazo con el tema de la comida en el momento de la vocación, en el desierto, cuando el Espíritu lo lleva al desierto después del bautismo, y el tentador entonces le dice, bueno, si tienes hambre, convierte las piedras en pan y sáciate. No solo de pan vivirá el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, es la respuesta de Jesús al tentador, ¿no? Ahora, claro, esto y los banquetes del reino, las otras comidas, Herodes y su cumpleaños, donde el broche de oro es la cabeza de Juan el Bautista arriba una bandeja, los invitados descorteses, este banquete, están en contraposición con los banquetes de Jesús, que eso sí está en los 4 relatos. Pensemos aquí, para aquellos y aquellas que somos más de esta zona, ahora sí, no tanto en el amplio espacio de la virtualidad, sino acá en la región, ¿no? Más esta regioncita, de esta partecita de la mesa grande extendida que tenemos todos los domingos aquí en común. Monseñor Leopoldo Poli, padre Poli, aquí en Nuestra Señora de la Guardia, cada tanto que había algún evento así, entonces, ¿qué es lo que había después? Había un banquete de pan y agua, con una tarjeta más bien generosa en el costo, pero bueno, uno podía comer todo el pan y agua que quisiera por pagar esa tarjeta generosa que estaba destinada a la ayuda de necesitados. Ahora, el concepto es interesante. Más allá de que uno pueda decir, bueno, no resuelve los males del mundo, pero en realidad la mayoría de las cosas que hacemos no resuelven los males del mundo, pero sí a lo mejor le ponen un plato de comida a alguno que hoy la necesita, porque también está eso, si nos quedamos con resolver los males del mundo, pero hoy el pobre Lázaro se muere de hambre en la puerta, ¿Hablas? estamos en un problema. Ahora, claro, solamente quedarse en el problema de la puerta no resuelve el problema de que por qué hay alguien en la puerta con hambre. Es decir, las dos cosas, ¿no? Hay que poder ver. Entonces, los banquetes de Jesús son las alimentaciones de la multitud, los milagros de la multiplicación de los panes. Por eso la anécdota con la parroquia de Nuestra Señora de la Guardia, aquí en nuestra zona, donde de alguna manera esto de el banquete del pan y agua, que de alguna manera generaba fondos para distintos espacios de ayuda. No aborda, es verdad, los problemas más de fondo, que tal vez está apuntando el texto nuestro, porque el tema a lo cual nos lleva después Abraham en el texto es a la ley y a los profetas. No dice, bueno, vamos a decirle a Lázaro que le vamos a hacer llegar un plato de comida. No dice eso. Más bien va a la profundidad de la historia de Israel, donde
la tensión que va apareciendo tiene que ver muchas veces con la desigualdad que se vivía. No era el tema de los textos más antiguos. Por ejemplo, en los textos más antiguos no encontramos la mención de pobreza, por ejemplo. Claro, ustedes van a decir con toda razón, eran modelos tribales, donde en el modelo tribal, bueno, todo el mundo trabaja, todo el mundo come, todos y todas hacen. Uno puede criticar que, bueno, roles muy asignados y, bueno, algunos modelos que no. Tal vez no seríamos muy felices con todo eso, pero uno ve también esto otro. Estas palabras van a empezar a integrarse con el cambio de modelo hacia la monarquía. Ya ahí los profetas se resisten a este cambio. Claro, uno puede preguntarse, ¿podrían haber sobrevivido en los cambios económicos de la época si no hubiesen hecho este cambio? No es una defensa del modelo de la monarquía para nada, pero es decir, bueno, cambian las épocas, cambian las dinámicas. Ahora, ¿qué es lo que debería, en medio de los cambios, poder mantenerse? ¿Qué es finalmente nuestro texto de hoy? Es cómo asegurar un modelo desde, aquí lo dice cuando Abraham dice que ahí están la ley y los profetas, y si esto no los convence, por más que resucite alguien de entre los muertos, tampoco. Es decir, esta parte, que tal vez es la estructura profunda del sentido de la ley, que es la discusión con los fariseos, que viven haciendo un montón de reglamentaciones, pero que el sentido profundo es garantizar la equidad y el bien común, y el cuidado de todos y de todas. Entonces, claro, ahí está el conflicto. El problema está en que los fariseos se han quedado, y no es que tengamos que ver a los fariseos como mala gente. Se han quedado en la cáscara superficial, como hacemos nosotros y nosotras también, y nos quedamos con las reglamentacioncitas y perdemos esta dimensión profunda. Fíjense que en el texto, cuando Abraham habla con el rico, también el rico se dirige a él como padre Abraham, y Abraham le responde como hijo mío. Es decir, no ha quedado fuera de esta relación. Ni se siente fuera ni ha quedado fuera. Lo que pasa es que se ha puesto en una situación donde para este texto no hay salida. Bueno, Lucas después nos va a llevar a otro lugar y Jesús se va a encontrar con Zaqueo y tendremos otra historia. Es decir, no queda acá. El Nuevo Testamento también sigue moviéndose y vamos a ir a otras historias. Pero en esta historia, donde está todo este entorno del sentido de la ley, bueno, aquí tenemos esto. Tiene que ver con el cuidado y bienestar de las personas. Por eso, finalmente, cuando volvemos a mirar los textos del Antiguo Testamento, la única llave de lectura es Cristo Jesús. Su vida, su prédica, su pasión, muerte, resurrección, es la única llave de lectura. ¿Qué es entonces establecer cuáles son los paradigmas, los modelos para la comunidad de fe cristiana? ¿Es el estar preocupadas por si alguien se lava o no las manos? Bueno, sí, tiene que ver más bien con preocupaciones por el COVID hoy en día, y está bien. Pero el problema es cuando nos quedamos en esto y perdemos la dimensión de este bienestar en común, de la mirada que desde la fe leemos como personas de fe, Dios trae. El rico no es malo por serlo, pero sí ha perdido justamente esa dimensión. El pobre Lázaro no tiene un estado de bondad mayor por serlo, pero sí ha quedado también atrapados ambos en un circuito donde se ha perdido, en este relato que hemos compartido, en esta parábola, se ha perdido el sentido profundo de lo que es la ley.
y la justicia, porque veamos que el reino de Dios, esto es parte del Nuevo Testamento, buscad, eso dice la Valera, por lo menos buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es decir, como que el problema profundo de todos los males está en esa gran desigualdad. Es una invitación a volver, que a veces como comunidades evangélicas perdemos esta reflexión de la ley y cuando aparece de la manera más horrible, ¿no? Todas prescripciones morales siempre en contra de otros y de otras. Nunca muy aplicados a nosotros o nosotras, ¿no? Siempre es como le aplicamos un palo a otros y a otras y con eso generamos estos chivos expiatorios, pero que son también producto de no abordar el problema profundo de la ley, que es cuando no está el bienestar en común, la desigualdad. Entonces se buscan los chivos expiatorios, crece la violencia, crece el odio, crece la destrucción, y finalmente nos termina afectando a todos y a todas. Quiera nuestro Señor que el regalo del Evangelio, que es Cristo mismo, transforme nuestras vidas. Y transforme nuestras vidas, que también tiene que ver seguramente con que vivimos en una ciudad llena de necesidades, pero que nos pueda, como esta parábola, hacer como hace Abraham en esta parábola. Claro, es Abraham, ¿qué más podemos pedirle? Es Abraham, que para el pueblo de Israel es clave, importante, y también para nuestras tradiciones, que esta profundidad de lo que trae Abraham nos lleve justamente a buscar la causa profunda y no quedarnos simplemente con la superficialidad, que sí, en un momento un plato de comida es importante, pero Abraham nos ha llevado a la causa profunda, el sentido profundo de la ley que nos regula y nos cuida como seres humanos. Que así sea. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como un faro en un mar de oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de Dios, el pan de la unidad. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo era un obrero como todos los demás. Con sus manos ganó el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz, Él nos dio paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza del amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.